¿Alguna vez te has preguntado si un piloto puede ser tan bueno que cambie por completo el destino de un equipo de Fórmula 1? Pues prepárense, porque lo que Fernando Alonso está haciendo en Aston Martin es tan alucinante que hasta el mismísimo Adrian Newey, el gurú de la aerodinámica, se ha quedado sin palabras. Lo que descubrió en el Gran Premio de Canadá no tiene precedentes. El genio británico, Adrian Newey, quedó literalmente paralizado al analizar los datos. En su primera semana de inmersión total en Aston Martin ya había escuchado murmullos: Fernando está sacando más de lo que el coche puede dar. Pero Newey no es hombre de rumores, sino de cifras. Y fue ahí, entre números y telemetría, donde ocurrió el impacto. Los registros del Gran Premio de Canadá no solo mostraban un coche, el AMR 25, limitado en velocidad punta, sino un fenómeno que rompía toda lógica de diseño aerodinámico. Fernando Alonso, con sus trazadas específicas, estaba corrigiendo defectos estructurales del monoplaza sin necesidad de nuevas piezas. Lo hacía en pista, curva por curva. Y eso, para un ingeniero como Newey, fue una alerta que lo obligó a detener todo el desarrollo previsto para el túnel de viento. La incredulidad se apoderó de Silverstone. El incidente técnico que desvió la ruta de desarrollo comenzó como una simple anomalía en los datos. Pero, como en toda buena historia de Fórmula 1, terminó siendo una revelación estructural que sacudió los cimientos de Aston Martin. Adrian Newey, recién incorporado al equipo, no esperaba encontrarse con una contradicción tan flagrante entre lo que decían los modelos predictivos y lo que realmente sucedió en el circuito Gilles Villeneuve. Las primeras sesiones de análisis se centraron en la curva 6 y en la chicane final, dos de los puntos más técnicos de la pista. Lo que descubrió fue desconcertante. Alonso no solo había sido más constante que cualquier otro piloto durante esas secuencias, sino que sus tiempos parciales no eran compatibles con el mapa de adherencia proyectado en la fase de simulación. En otras palabras, Fernando había logrado un comportamiento del coche que teóricamente no era posible bajo las condiciones previstas. Eso, para un ingeniero de la talla de Newey, no es solo un error en el software. Es una señal de que la realidad del coche está siendo mal interpretada desde la raíz. Pero lo que verdaderamente rompió la lógica del equipo fue el cruce de datos entre las simulaciones previas y las entradas reales de Alonso durante las primeras 15 vueltas del segundo stint. En esas vueltas, el español no solo optimizó la gestión térmica de los neumáticos traseros, sino que también modificó sutilmente el punto de liberación del freno en curvas de tracción, lo que redujo el rebote del eje posterior sin comprometer el ritmo. Ese tipo de intervención, ejecutada de forma manual, representa una microdecisión constante que ni el modelo de dinámica de fluidos computacional, el famoso CFD, ni los programas predictivos del túnel de viento contemplaban en su matriz de diseño. Lo que eso implicaba era brutal. El AMR 25 tenía un nivel de sensibilidad operativa que no había sido considerado en fábrica. No es que el coche fuera malo por defecto. Es que nadie, hasta Alonso, había entendido cómo debía ser conducido para alcanzar ese umbral intermedio entre fragilidad estructural y rendimiento puntual. Alonso estaba enseñando al coche a ser mejor. Adrian Newey no reaccionó con incredulidad. Reaccionó con la metodología quirúrgica que lo caracteriza. Ordenó repetir los test de correlación en el banco dinámico, esta vez incorporando las entradas de volante, acelerador y freno que Alonso había ejecutado en Canadá. Lo que arrojaron las nuevas simulaciones fue tan contundente como incómodo para el equipo. Las decisiones del piloto español estaban generando una distribución de carga más homogénea que cualquier setup prediseñado. Esto no era casualidad, era un patrón, un estilo de conducción que funcionaba mejor que las soluciones que el equipo había estado implementando durante los últimos 5 meses. Ahí fue cuando Newey detuvo la línea de evolución que se preparaba para el Gran Premio de Austria. El nuevo difusor, el perfil actualizado del fondo plano e incluso la revisión del alerón trasero, todo quedó suspendido. No por fallar, sino porque ahora había una nueva referencia de verdad. La realidad que Alonso había ejecutado en pista. Esta decisión no fue bien recibida por todos. Hubo resistencia interna. Algunos ingenieros consideraban que reorientar el desarrollo basándose en una sola carrera era arriesgado. Otros, más veteranos, sabían que cuando Newey toma una decisión así, no lo hace por intuición, sino por precisión. Lo que estaba ocurriendo no era una revolución emocional, era una realineación técnica fundamentada en evidencia.
Por primera vez en la temporada, el equipo dejó de trabajar para el coche y empezó a trabajar a partir del piloto. Esa inversión de lógica, aunque sutil, lo cambió todo, porque una cosa es adaptar al piloto a una máquina que responde al túnel. Otra muy distinta es rediseñar el coche para que responda a quien ya está superando sus límites sin necesidad de ayuda externa. Desde entonces, los simuladores en Silverstone empezaron a incorporar nuevos perfiles de pilotaje, no solo para Alonso, sino también como referencia futura para el estilo de conducción que el AMR 25 necesita. Esa integración marcó un punto de inflexión, porque lo que comenzó como un error de lectura terminó siendo el descubrimiento más valioso de la temporada. El coche no estaba limitado por diseño, sino por falta de interpretación, y fue Alonso, con su sensibilidad única y su lectura táctica de carrera, quien abrió la puerta a esa nueva comprensión. Adrian Newey no solo lo entendió, lo asumió como punto de partida para todo lo que viene, porque en la Fórmula 1, cuando la realidad en pista contradice a la simulación, siempre gana la pista, y en este caso, la pista hablaba con acento asturiano. Lo que Adrian Newey descubrió en Canadá no fue solo un dato aislado, fue un patrón repetible, y ese patrón tenía un nombre: Fernando Alonso. A partir de ese momento, Alonso dejó de ser simplemente el primer piloto del equipo. Dejó de ser la figura pública, el veterano incansable o el embajador de la marca. Su función cambió por completo, aunque sin necesidad de modificar títulos ni emitir comunicados. Desde los primeros análisis posteriores al Gran Premio, Newey tomó una decisión radical: empezar a diseñar el entorno técnico del coche no a partir de la máquina, sino a partir del hombre que la conduce. Una inversión de jerarquía que, en la era de la simulación y la inteligencia artificial, resulta tan atrevida como poco común. Pero la evidencia lo justificaba. Alonso había logrado extraer de un coche desequilibrado un comportamiento que ni los ingenieros más cercanos al diseño original habían conseguido anticipar. Eso no es intuición, eso es capacidad técnica aplicada desde el cockpit. Este fenómeno llevó a Newey a redefinir incluso la manera en que se estructuran las reuniones técnicas semanales. A partir de Canadá, cada sesión de retroalimentación comenzó con el análisis post-carrera de Alonso como punto de partida, no como validación posterior. El equipo ya no esperaba la lectura del piloto para contrastarla con los datos. Ahora construía los datos en función de lo que el piloto había ejecutado con éxito. Esta diferencia, sutil en apariencia, significó una revolución en la estructura interna del desarrollo, porque no solo cambió el orden de las decisiones, cambió la naturaleza misma del proyecto. El AMR 25, aún con todas sus limitaciones, pasó a ser un coche con un propósito real: adaptarse y crecer dentro de los parámetros que Alonso había demostrado como viables. No se trata de hacerle un coche a medida. Se trata de que el piloto ya conoce los límites del chasis mejor que los diseñadores y está corrigiéndolos con el volante en tiempo real, cada domingo. Esto no es menor. En la historia reciente de la Fórmula 1, pocos pilotos han alcanzado este nivel de influencia técnica sin formar parte explícita del departamento de ingeniería. Schumacher lo logró en Ferrari. Senna lo impuso en McLaren. Prost lo practicó en su etapa con Renault. Y ahora Alonso, con más de 20 años de experiencia, está realizando un aporte de esa misma categoría en Aston Martin. No desde el orgullo ni desde la nostalgia, sino desde el conocimiento puro, desde la evidencia, desde el método. Newey, que ha trabajado con talentos como Mansell, Vettel y Verstappen, lo comprendió inmediatamente. Si un piloto está corrigiendo el diseño con su conducción, lo lógico no es pedirle que se adapte, lo lógico es aprender de él. A partir de ahí, el papel de Alonso se volvió más central que nunca, sin necesidad de cámaras, sin discursos, sin pedir nada, solo con su feedback quirúrgico y con su capacidad de identificar microcomportamientos del coche que no aparecen en los modelos teóricos. Hoy, en Aston Martin, hay piezas que se desarrollan siguiendo no una orden de fábrica, sino una sugerencia directa salida del box tras una tanda de práctica. Hay simulaciones que se abandonan porque Fernando, con 4 vueltas reales, demuestra que la lógica usada no corresponde con la verdad de la pista. Y lo más importante,
Hay una nueva forma de construir el coche de 2026 que parte no del papel, sino del volante que lleva Alonso. Lo que este descubrimiento representa para el futuro inmediato de Aston Martin es mucho más que una simple mejora en rendimiento. Es una redefinición total del concepto de liderazgo técnico dentro del equipo. La decisión de Adrian Newey de estructurar el desarrollo del coche alrededor del estilo de pilotaje de Fernando Alonso no es solo un ajuste metodológico, es el inicio de un nuevo modelo operativo dentro de la Fórmula 1 moderna. Durante años, los equipos más exitosos han basado su estrategia en datos, simulaciones, túneles de viento y predicciones estadísticas. Sin embargo, lo que Alonso ha probado en pista es que la realidad vivida por el piloto puede, y muchas veces debe, prevalecer sobre cualquier cálculo numérico. Este giro de enfoque posiciona a Aston Martin en una línea completamente distinta al resto de sus rivales. Un equipo donde el ser humano, con toda su complejidad y sensibilidad técnica, recupera protagonismo en una era de automatización masiva. Pero el cambio no se limita a lo técnico. También afecta la cultura de decisión dentro del garaje. Los ingenieros ya no trabajan para imponer soluciones, sino para interpretarlas junto al piloto. Esto genera un entorno más colaborativo, más flexible y, sobre todo, más eficiente a la hora de adaptar el coche a las condiciones reales de carrera. Además, el efecto dominó de este enfoque puede acelerar la competitividad del equipo, incluso antes de que llegue 2026. Si Aston Martin logra estabilizar su estructura de desarrollo sobre la base de lo que Alonso propone desde la pista, es muy posible que veamos un repunte en rendimiento antes de lo previsto. No porque el coche sea revolucionario, sino porque estará optimizado para la única variable que realmente importa el domingo: el control humano sobre una máquina imperfecta. Ya no se trata de inventar el monoplaza perfecto, sino de construir uno que el piloto pueda llevar al límite sin traicionarlo. Esa es la gran lección de Canadá. Y eso es lo que Newey, con toda su experiencia, ha decidido abrazar con una claridad que muchos no esperaban ver tan pronto. Desde el punto de vista de la gestión, Lawrence Stroll también ha comprendido la magnitud de este nuevo paradigma. Por más que el discurso oficial siga apuntando a 2026 como gran objetivo, lo que está ocurriendo ahora representa una oportunidad única para consolidar una identidad propia del equipo. Aston Martin ya no puede permitirse ser solo una promesa con presupuesto. Tiene la obligación de convertirse en un modelo técnico coherente, con un sistema de trabajo que permita generar resultados estables y progresivos. Y ahora, la pregunta que tiene que responder cada aficionado serio es esta: ¿estamos ante la oportunidad real de que Alonso vuelva a pelear arriba, no por un golpe de suerte, sino por un sistema que ahora sí se estructura a su alrededor? ¿O será que, una vez más, el entorno terminará desaprovechando la mejor herramienta técnica que tiene el equipo? La historia aún no está escrita, pero las señales son claras. Por primera vez desde que Alonso se unió a Aston Martin, el coche lo está siguiendo a él, no al revés. Y eso, amigos, cambia todo. Porque cuando el piloto se convierte en la fuente de diseño, en la raíz de la evolución técnica, en el modelo a seguir en simuladores y túneles de viento, entonces el equipo deja de improvisar y empieza a construir con dirección. Ahora te toca a vos. ¿Qué opinas de este cambio dentro de Aston Martin? ¿Crees que Newey tomó la decisión correcta al reorganizar el desarrollo alrededor de Alonso? ¿O pensás que es demasiado tarde para transformar el presente y solo queda esperar al 2026? Déjame tu comentario. Quiero leer tu visión. Y si este análisis te dio una perspectiva distinta, más profunda y más real sobre lo que está ocurriendo en la Fórmula 1, suscríbete, compártelo y activa el debate. Porque lo que está pasando ahora no se verá en los resúmenes de carrera, pero es lo que realmente define quién gana mañana. Y en este momento, Fernando Alonso ya está un paso adelante.